Transcurrido el plazo sin que el pago se haya efectuado, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana podrá deducir el monto de las multas de la siguiente administración de financiamiento público que le corresponda al partido que se trate. Lo anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 482 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, publicada en junio de 2014. Octavo, los recursos obtenidos por la aplicación de las presentes sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas serán aplicados de acuerdo al artículo 82 de la Ley Electoral del Estado de 2011. Noveno, notifíquese al Partido del Trabajo la presente resolución en términos de lo dispuesto por el artículo 428 de la Ley Electoral del Estado vigente. Décimo, notifíquese la presente resolución al interventor del Partido del Trabajo de conformidad al acuerdo CF/060/2015 de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en el que se establecen disposiciones aplicables durante el periodo de prevención en el proceso electoral ordinario 2014-2015. El siguiente punto, que es el 13, refiere al proyecto de sanciones relativas a las infracciones cometidas por el Partido Político Humanista, derivadas de los resultados de la Comisión Permanente de Fiscalización en el dictamen consolidado anual de gasto ordinario y actividades específicas correspondientes al ejercicio 2014. Resuelve, primero, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 y 24.5 de la presente resolución, se impone al Partido Humanista las siguientes sanciones. Segundo, en lo que respecta a las faltas cualitativas o de forma correspondientes a los incisos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L del considerando 24.1, se sanciona al partido político con una multa de 992 salarios mínimos general vigente en el Estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 67,733 pesos con 76 centavos. Tercero, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 24.2, se sanciona al partido político con una multa de 355 salarios mínimos general vigente en el Estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 24,239 pesos con 40 centavos. Cuarto, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 24.3, se sanciona al partido político con una multa de 181 salarios mínimos general vigente en el Estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 12,358 pesos. Quinto, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 24.4, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. Sexto, en lo que respecta a la falta cuantitativa de fondo considerada en el considerando 24.5, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. Séptimo, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 24.6, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. Octavo, una vez que cause estado la presente resolución, el Partido Político Humanista deberá pagar las multas impuestas a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de este Consejo en un plazo improrrogable de 15 días contados a partir de la notificación. Transcurrido el plazo sin que el pago se haya efectuado, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana podrá deducir el monto de las multas de la siguiente administración de financiamiento público que le corresponda al partido. Lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 482 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, publicada en junio de 2014. Noveno, los recursos obtenidos por la aplicación de las presentes sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas serán aplicados de acuerdo al artículo 82 de la Ley Electoral del Estado de 2011. Décimo, notifíquese la presente resolución al Partido Político Humanista en términos de lo dispuesto por el artículo 428 de la Ley Electoral del Estado vigente. Décimo primero, notifíquese la presente resolución al interventor del Partido Humanista de conformidad al acuerdo CF/060/2015 de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en el que se establecen disposiciones aplicables durante el periodo de prevención en el proceso electoral ordinario 2014-2015. El punto 14 refiere al proyecto de sanciones relativa a las infracciones cometidas por el partido político Encuentro Social, derivadas de los resultados de la Comisión Permanente de Fiscalización en el dictamen consolidado anual de gasto ordinario y actividades específicas correspondiente al ejercicio 2014. Resuelve, primero, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8 y 24.
8 de la presente resolución, se impone al Partido Encuentro Social las siguientes sanciones. Segundo, en lo que respecta a las faltas cualitativas o de forma contenidas en los incisos A, B, C, D, F, G, H, I, J y K del considerando 24.1, se sanciona al partido político con una multa de 1.053 salarios mínimos generales vigentes en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 71.898 pesos con 84 centavos. Tercero, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 24.2, se sanciona al partido político con una multa de 355 salarios mínimos general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 24.239 pesos con 40 centavos. Cuarto, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 24.3, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. Quinto, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 24.4, se sanciona al partido político con una multa de 1.257 salarios mínimos general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 85.827 pesos con 96 centavos. Sexto, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 24.5, se sanciona al partido político con una multa de 186 salarios mínimos general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 12.700 pesos con 8 centavos. Séptimo, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 24.6, se sanciona al partido político con una multa de 434 salarios mínimos general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 29.633 pesos con 52 centavos. Octavo, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 24.7, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. Noveno, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 24.8, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. Décimo, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 24.9, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. Décimo primero, una vez que cause estado la presente resolución, el partido político Encuentro Social deberá pagar las multas impuestas en la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de este Consejo en un plazo improrrogable de 15 días contados a partir de la notificación, transcurrido el plazo, sin que el pago se haya efectuado. El Consejo podrá deducir el monto de las multas de la siguiente administración de financiamiento público que le corresponda al partido que se trate, lo anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 482 de la Ley Electoral del Estado, publicada en junio de 2014. Décimo segundo, los recursos obtenidos por la aplicación de las presentes sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas serán aplicados de acuerdo al artículo 82 de la Ley Electoral del Estado de 2011. Décimo tercero, notifíquese la presente resolución al Partido Encuentro Social en términos de lo dispuesto por el artículo 428 de la Ley Electoral del Estado vigente. Solo para señalar que en el resolutivo primero se repite 2 veces 24.8, la segunda vez debe ser 24.9. El siguiente punto refiere respecto del partido o Morena, que es el punto 15, y es proyecto de sanciones relativas a las infracciones cometidas por el partido político Morena derivados de los resultados de la Comisión Permanente de Fiscalización en el dictamen consolidado anual de gasto ordinario y actividades específicas correspondientes al ejercicio 2014. Resuelve, primero, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 y 24.5 de la presente resolución, se impone al partido Morena las siguientes sanciones. Segundo, en lo que respecta a las faltas cualitativas o de forma correspondientes a los incisos A, B, C, D, F, G, H, I, J y K del considerando 24.1, se sanciona al partido político con una multa de 726 salarios mínimos general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 49.571 pesos con 28 centavos. Tercero, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 24.2, se sanciona al partido político con una multa de 355 salarios mínimos general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 24.239 pesos con 40 centavos. Cuarto, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 24.3, se sanciona al partido político con una multa de 667 salarios mínimos general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 45.542 pesos con 76 centavos.
Quinto, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 24.4, se sanciona al partido político con una multa de 247 salarios mínimos general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 16,865 pesos con 16 centavos. Sexto, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 24.5, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. Séptimo, una vez que cause estado la presente resolución, el partido político Morena deberá pagar las multas impuestas en la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de este Consejo en un plazo improrrogable de 15 días contados a partir de la notificación. Transcurrido el plazo sin que el pago se haya efectuado, el Consejo podrá deducir el monto de las multas de la siguiente administración de financiamiento público que le corresponda al partido, lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 482 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí de junio del 2014. Octavo, los recursos obtenidos por la aplicación de las presentes sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas serán aplicados de acuerdo al artículo 82 de la Ley Electoral del Estado de 2011. Noveno, notifíquese la presente resolución al partido político Morena en términos a lo dispuesto por el artículo 428 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí de junio de 2014. Y el punto 16 corresponde al partido político Movimiento Ciudadano, con el que concluiríamos este bloque de proyectos de sanciones, y este es relativo a las infracciones cometidas por el partido político Movimiento Ciudadano derivado de los resultados de la Comisión Permanente de Fiscalización en el dictamen consolidado anual de gasto ordinario, actividades específicas correspondientes al ejercicio 2014. Resuelve, primero, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 24.1, 24.2 y 24.3 de la presente resolución, se impone al partido Movimiento Ciudadano las siguientes sanciones. Segundo, en lo que respecta a las faltas cualitativas o de forma correspondientes a los incisos A y B del considerando 24.1, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. Tercero, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 24.2, se sanciona al partido político con una multa de 1,094 salarios mínimo general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 74,698 pesos. Cuarto, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 24.3, se sanciona al partido político con una multa de 100 salarios mínimos general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 6,828 pesos. Quinto, una vez que cause estado la presente resolución, el partido político Movimiento Ciudadano deberá pagar las multas impuestas en la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de este Consejo en un plazo improrrogable de 15 días contados a partir de la notificación. Transcurrido el plazo sin que el pago se haya efectuado, el Consejo podrá deducir el monto de las multas de la siguiente administración de financiamiento público que corresponda al partido que se trate, lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 482 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, publicada en junio de 2014. Sexto, los recursos obtenidos de la aplicación de las presentes sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas serán aplicados de acuerdo al artículo 82 de la Ley Electoral del Estado